Cuidado con el Chopo cuando se le intensificaba su tartamudez, advertía Pablo Escobar al observar a su pistolero más audaz, preparándose para ejecutar alguna acción violenta. Mario Alberto Castaño Molina, conocido como El Chopo, fue el hombre que dirigía el aparato militar de Pablo Escobar, reconocido en el bajo mundo como el rey de los forajidos. Se abrió paso en la mafia tras demostrar su astucia en el manejo del sicariato. Era sumamente cruel, despiadado, feroz y temerario. Nunca le temblaba el pulso para actuar en cualquier circunstancia. Antes de continuar con este fascinante relato, no olvides suscribirte a nuestro canal si no quieres perderte ninguna novedad sobre el mundo del crimen. Seguimos. El Chopo nació en 1953 en Itagüí y fue criado en La Estrella, en el Valle de Yaburrá. Provenía de una familia de clase media, siendo el tercero de 5 hermanos. Desde joven, Mario mostró un carácter decidido y ambicioso que lo haría destacar entre los habitantes de su comunidad. Estudió en el Colegio Salvatoriano, donde conoció a varios amigos que se iniciaban en el inframundo del delito. Estos comenzaron a llamarlo Chopo, un apodo que se ganó sin imaginarlo, pues se cree que fue una de sus primeras armas que utilizó contra una de sus víctimas. Su sobrenombre se convirtió en sinónimo de respeto y temor en el bajo mundo. En aquellos tiempos el Chopo andaba de un lado a otro con sus colegas, siempre haciendo de las suyas. En una de esas fechorías fue capturado y llevado al reformatorio, pero pronto recuperó la libertad. Para entonces el Chopo ya era un hombre de sangre caliente. Aprovechando la oportunidad que Elkin Correa y el Mico inauguraban una escuela de sicarios, decidió inscribirse. Era tan hábil en las clases que el Mico lo consideró su discípulo. Sin embargo, su destreza con las armas también se convirtió en maldad, al punto de eliminar personas por un simple gesto de burla. A pesar de su baja estatura de 1,55 metros, esto no le impedía demostrar su agresividad. Compensaba cualquier desventaja física con una personalidad feroz y brutal que imponía respeto y miedo. Se cuenta que el Chopo le disparó en una pierna a su esposa porque, en un descuido, su primogénito fue atropellado por un camión. Además, le gustaba enfrentarse a la policía, como se evidenció el día que amenazó con incendiar el pueblo si no liberaban a su mujer y a su hija, quienes habían sido arrestadas por las autoridades. El alcalde, temeroso, ordenó su liberación. Esta exesposa, a quien golpeaba y arrastraba del cabello, le impedía volver a ser pareja. Incluso llegó a eliminar a uno de sus novios en la sala de su casa. Pablo Escobar lo conoció cuando éste tenía en La Estrella grandes amigos, entre ellos Elkin Correa y Jorge González, veteranos de la guerra de los contrabandistas. Otro personaje influyente era Rubén Londoño, conocido como La Yuca, quien además de ser escolta personal de Escobar, mantenía una estrecha relación con el Chopo. En aquellos días, Escobar quedó fascinado con las destrezas de jóvenes como Luis Carlos, Adilar, El Mugre, Poto y Mario Alberto Castaño Molina, el Chopo, quien sobresalía por su inteligencia, capacidad de aprendizaje y voluntad inquebrantable. Bajo la tutela de sus mentores, se formó en las artes del contrabando, la negociación y el manejo de situaciones. Estas enseñanzas lo convirtieron en una pieza clave dentro del círculo de confianza de Escobar. Mario intentó llevar una vida convencional. Trabajó como mesero en el prestigioso Hotel Intercontinental, pero no duró mucho debido a su mal carácter. Sin embargo, ya estaba bien relacionado con el delito. Cuando huéspedes como Huespes y Uriel se acercaban al recinto, el Chopo hurtaba ganancias extras a su sueldo mínimo, los acompañaba hasta la habitación y cautelosamente les sustraía el dinero de sus billeteras. Luego se dirigía a La Estrella, donde estaban los bandidos del patrón como La Yuca y Jorge Micúo. Con ellos solía tomar un trago en el bar Los 13 Botones.
propiedad de Elkin Correa, un lugar emblemático donde se reunían figuras del contrabando y el crimen organizado, escuchando y bailando Juanito Alemania, una canción que reflejaba su vida. Pero no solo era valiente, también lo dominaba la vanidad. En cierta ocasión, al encontrar a Elkin Correa estrenando ropa de pies a cabeza, le dijo: «Yo a tu lado parezco un mayordomo». Inmediatamente salió a un almacén exclusivo y se vistió también de pies a cabeza. Al regresar, muy engreído, lo miró desafiante y dijo: «Ahora sí podemos andar juntos, papacito». Y se sentó a tomar aguardiente. Pronto el Chopo pasó de ser un joven ambicioso a convertirse en uno de los hombres más peligrosos y respetados de la región. Su conexión con Pablo Escobar y su capacidad para adaptarse a las situaciones más adversas le otorgaron un lugar privilegiado en el cartel de Medellín. Bandidos como él se ganaron a pulso el control de cada una de las bandas que delinquían en toda Antioquia y el respeto con las acciones que desplegaba. Cuando formó parte del grupo Muerte a Secuestradores, se vestía con prendas del ejército y se convirtió en líder de una banda de pistoleros conocidos como Los Quesitos. Inspirado por el doctor, había mucho trabajo por hacer. El Chopo se consolidó rápidamente como la sombra de Pablo Escobar. Su lealtad hacia el patrón era absoluta, un rasgo que lo colocó en la élite del cartel de Medellín. Mario llevaba consigo un orgullo evidente por su posición dentro de la organización, sintiéndose honrado de ser uno de los hombres de confianza de Escobar. Su presencia se volvió indispensable en las operaciones más delicadas del cartel, donde su habilidad para actuar con precisión y su carácter implacable lo hacían destacar. A medida que el cartel de Medellín expandía su influencia y alcanzaba niveles de poder sin precedentes, en 1984, Pinina, La Yuca, Otu y El Chopo dirigieron a los lugartenientes Darío Guisado y Bayrón Velázquez, quienes serían los autores de eliminar a Rodrigo Lara Bonilla, una acción que estremeció al país. El lugarteniente se encomendó a María Auxilia. Así comenzó la primera gran guerra del cartel. Sin embargo, un error cometido durante el operativo llevó a la captura de uno de ellos. Hasta Pinina llegó a creer que el patrón los eliminaría a todos para romper los seguimientos, pero no fue así. Cuando los rastreos llevaron a la policía a la casa de los suegros del Chopo, su suegro, que lo consideraba un vicioso animal y lo odiaba, fue el primero en señalarlo. Dijo: «Él es escolta de Escobar». Y sí, él participó en el operativo. Además de señalarlo, entregó a las autoridades un conjunto de fotografías que identificaban al Chopo y que, con el tiempo, se convirtieron en documentos históricos de su vida delictiva. Sin embargo, su adicción a la cocaína y al licor lo consumían. Era un gatillo alegre que solía burlarse de sus víctimas y de los gestos que hacían los moribundos. Un sujeto despiadado que hablaba de caudillismo como si se tratase de una presa y solía hacer morbosas descripciones de los últimos momentos de los condenados. Tanto así que el respeto y el temor entre los delincuentes no solo le dieron el título de rey de los bandidos, sino que a finales de los 80 era conocido como Campos Elías, en alusión al veterano de la guerra de Vietnam, o también como el Pablo Escobar de la calle. Por épocas no pasaba una semana sin que el Chopo sumara muertos a su lista negra. Su estilo de vida no le agradaba al patrón, pero ya había probado su valía y lealtad. Le encantaba la guerra y, ¿cómo no?, si cada atentado significaba miles de dólares, con los cuales podía llevar la vida vanidosa y lujosa que siempre quiso. Pablo, que lo estimaba mucho, muchas veces lo incorporó en operaciones estratégicas y delicadas, como las pistas de Mama Rosa y Parcelas, California, utilizadas para el tráfico aéreo de cargamentos de cocaína. Estas misiones requerían hombres con nervios de acero, y el Chopo cumplió con creces las expectativas.
En esa misma época, el Chopo desempeñó un papel fundamental bajo órdenes directas de Escobar. Eliminó a antiguos socios, a Héctor Barrientos y a su tío Evelio, hombres que administraban la pista clandestina Mamá Rosa. Mañana se van, alzan a Héctor y lo matan, pero fuera de la hacienda hagan lo mismo con Evelio, sentenció el capo. La sentencia también sería para Beto Cano, ex socio del capo, acusado de robo. El Chopo lo ejecutó por encargo tras cerrarse sobre el Mercedes blanco de Beto y descargar varias ráfagas sobre él. Además de cumplir órdenes, también estuvo en momentos complicados con el doctor, como en la fuga del bizcocho. Sigilosamente escapaban con el capo cuando un soldado apareció y los apuntó. «Baje su fusil, soldado. Somos el F2 y estamos en el operativo. Retírese», dijo Pablo. Inmediatamente el soldado obedeció y solo así pudieron huir. Hombres como el Chopo le recomendaban a Escobar no hacer la paz y lo alentaban a la guerra, especialmente contra los caleños, a quienes atacó junto a Pinina y luego con su amigo Tyson, uno de los pocos que se sentaba a tomar un trago con él, porque sus borracheras siempre terminaban en balacera. Tyson pasaba tiempo en lugares como el puerto de Buenaventura, dirigiendo ataques a los jefes de Cali. Pero el asalto a Candelaria para eliminar a Pat Herrera, socio del cartel enemigo, debía ser una masacre, y el rey de los bandidos no podía faltar. «Ojalá que esa loca muera con los guayos de fútbol puestos», les había dicho Pablo burlándose. Sin embargo, Pacho sobrevivió, pero murieron muchas personas. Por acciones como esas estuvo a punto de ser detenido, como aquella medianoche del 2 de marzo de 1988, cuando los magníficos robaron el Turbo Commander, uno de la base militar, ordenado por Gustavo Gaviria. Pero las bengalas y las ráfagas de los aviones de la Fuerza Aérea sorprendieron a él y a Maxwell, amigo personal del Chopo. Como pudo, tomó a su pequeña hija y los tres salieron de la casa. Abordaron un campero Toyota color rojo. A pesar de la premura, tuvieron que esperar varios minutos hasta que los trabajadores de alias HH montaron en el vehículo varios equipos de radiocomunicación que normalmente permanecían en la pista de la hacienda. El Chopo luego decidió seguir con su hija hacia Medellín. Detrás del amor hacia su niña, como ningún otro lugarteniente del cartel, el Chopo seguía sintiendo una atracción morbosa por el crimen. Se divertía narrando homicidios, cuentos de los que era autor y atentados que había preparado contra el cuerpo élite de la policía. Era el primero de cuantos él mismo había organizado y ejecutado. Una mañana de octubre de 1989, el Chopo y dos de sus agentes colocaron un artefacto explosivo en la sede del periódico Vanguardia Liberal. La orden había partido de Pablo Escobar. Vanguardia Liberal se nos está convirtiendo en otro espectador. Ese atentado dejó 2 víctimas mortales y pérdidas millonarias, pero jamás podría compararse con el que se accionó en la tarde del miércoles 11 de abril de 1990 en el puente Tequendama. El hecho cegó la vida de 8 policías y 8 transeúntes. Sin que lo anterior fuera poco, también dio la tarea a Enchufe y a Pájaro de secuestrar a la hija del expresidente Isario de Tancuro. Van a haber 300 millones si la alzan y 150 si la eliminan. Ustedes escogen, les dijo. La operación falló, pero la víctima se llevó un buen susto que nunca olvidó. De forma similar, participó en el plagio al hijo del dueño de la empresa Media Crisol, cuando junto a sus lugartenientes y guiado por la monja voladora, retuvieron al agraviado. No obstante, el secuestrado fue liberado después de pagar una fortuna. Acto seguido, el Chopo fue responsable de la muerte del exministro Ellen Murtra, quien se había opuesto a las sentencias antinarcóticos. Le voy a dar 100 millones de pesos por la vuelta, pero usted me responde que quede bien hecha porque es mucha plata. La lotería de Medellín paga 80 millones y yo le voy a dar 100.
Haga de cuenta que se ganó la lotería, le dijo Escobar al Chopo. Así se cumplió la predicción. La noche del 30 de abril de 1991, Murtra salía a dictar la última hora de cátedra. Caminaba por la avenida en busca de un taxi cuando los pistoleros lo sorprendieron y lo abatieron con varias heridas de bala. Para 1991, el Chopo tenía más de 35 años. Había desarrollado una barriga notable y gustaba de dejarse crecer el bigote y la barba. Los pómulos ocultaban su calvicie con pelucas y abundante cabello negro, y se había tatuado un águila de colores en el brazo izquierdo. Para julio de ese año se acordó la paz con el gobierno, pero ello no significó descanso para su pistola, ya que un gran plan entre varios miembros del cartel con Hernández Adenao, y en el que participaron miembros de otras bandas, llevó al Chopo a dirigir la eliminación del jefe paramilitar, Henry Pérez. La confianza con Escobar estaba ganada, pero algunos, como el Mugre, eran rivales. El Chopo no solo era el rey de los bandidos, sino de la venganza. Si quería que Pablo eliminara al Mugre, le recordaba que en un allanamiento a la casa del Mugre, la policía encontró números y pistas para perseguir a Pinina, pero el patrón no lo permitía. Aún así, el Chopo eliminó a varios del combo del Mugre. Este mataba sin permiso de nadie y les decía a sus hombres: «Tranquilos, que yo le doy cara al patrón». Y se excusaba con Pablo: «Le di de baja por sospecha comprobada. Me estaban delatando en la brigada». En una de esas, Pauli mugreaban unas grabaciones. «Esa es la voz de la exmujer del Chopo», le dijo Aguilar. Al igual que Juanito Alemania, a él nadie lo denunciaba, excepto Ana, cansada de los golpes y a quien estuvo a punto de matar, como aquella vez que le disparó en la pierna por un descuido con su hijo. Al enterarse por medio de alias, la modelo, que una amante de Ana lo mandó a quebrar, no solo ejecutó a la mujer, sino que le dio la golpiza del año. A pesar de todo, el Chopo también tenía un lado familiar que pocos conocían. Tuvo 4 hijos con Ana, la única mujer que lo llevó al altar, demostrando que incluso en la figura del rey de los bandidos había espacio para un afecto genuino hacia su familia. Este contraste entre su vida pública y privada muestra que más allá del ejecutor implacable, había un hombre con una profunda conexión emocional con los suyos. Pero nadie quería tener problemas con el Chopo. Algunos recordaban que, por orden de Pablo, mandó a eliminar a Rubén Londonio, la temible Yuca, por alzado. También tuvo que eliminar a su mentor después de una reunión de la cúpula de Medellín, donde se aprobó su sentencia de muerte. El MCO fue ejecutado en mayo de 1991 a los 48 años en una caballería de su finca por uno de sus alumnos más aventajados, el Chopo, en compañía de sus bandidos, el Titi y Comanche. El Chopo había acumulado fortunas, pero se sentía un capo y quería más. Un día de enero de 1992, en el estadero Los Cristales, mientras acariciaba el anillo de oro con incrustaciones de diamantes que llevaba en el anular de la mano izquierda, sugirió lacónicamente el exterminio de los Galeán y Moncada. Dijo que ellos no cooperaban con el patrón, que el patrón no podía con los gastos de la catedral y que ellos, como lugartenientes, estaban pasando hambre, mientras los Galeán y Moncada acumulaban una fortuna, ya que manejaban las rutas del cartel. Desde entonces, la idea martillaba entre los lugartenientes del cartel, pero ni el Chopo ni otros esperaban un desenlace como el que se precipitó en julio de 1992 por cuenta del asalto a la caleta de los Moncada. Galeano, alias Titi, pistolero de la organización del Chopo, descubrió una caleta del negro Galeano con $23.7 millones que se estaba pudriendo. Ante esto, su jefe lo autorizó a robarla. En los operativos que se accionaron en la caleta, torturó y eliminó a numerosos sospechosos.
Se descubrió que todo había sido autorizado por el mismo Pablo Escobar. Galeano subió a la catedral para reclamar airadamente la desaparición del dinero y pronto se dio cuenta de que Escobar, asustado por sus bandidos, había decidido eliminarlo. La poderosa estructura de los Galeán fue destruida por el capo de capos en la llamada Purga de la Catedral, mediante una sangrienta operación que duró poco más de 3 días. Esto es un Fujimorazo. Los bandidos dimos un golpe de estado. Acabamos con esos perros de Kiko y el Negro, porque ellos nos querían esclavizar. Nosotros le dijimos a Pablo lo que íbamos a hacer y él nos autorizó porque este par nos tenía aguantando hambre y nosotros y él habíamos hecho un compromiso con ellos. Nosotros guerreamos en contra de la extradición y Pablo se metía a la cárcel. Pero ellos no nos colaboran con el negocio. Nosotros no hemos sacrificado todo el tiempo en esta guerra. Usted sabe que yo eliminé a Lara Bonilla y que hicimos el secuestro de Carlos Mauro Hoyos con Popeye. Nosotros eliminamos ministros, gobernadores, alcaldes y policías. Usted sabe que somos más de 10.000 bandidos. Nosotros manejamos todos los combos. A nosotros no se nos mete nadie y el que se nos meta lo barremos, le dijo el Chopo a un trabajador de los Moncada. El Chopo había iniciado una nueva purga que desencadenaría la Segunda Gran Guerra del Cartel. Para 1993, a Castaño le habían eliminado a muchos compinches, como el Palomo, y numerosas redes terroristas fueron desmanteladas. La guerra se intensificó más de lo que le agradaba y se lanzó una nueva campaña de recompensas con su fotografía incluida. Las autoridades sabían que era el soporte de Pablo, pero el gran bandido se había convertido en el segundo criminal más peligroso y prioridad del bloque de búsqueda. El Chopo reconoció su foto y varios hermanos de una amante pagaron con la vida. Pablo le dijo a su abogado: «Los muchachos están muy molestos por las tortas». Y esto se convirtió en guerra. Algunos morían en combate y otros, como Cuchilla, eran metidos en moleras de caña o lanzados desde helicópteros. Ante esta situación, el Chopo se puso serio y dejó el licor. Sin embargo, no se quedó atrás y a un informante capturado de los Pepes, organización que pretendía destruir al cartel de Medellín, ordenó que le dieran una tremenda matada, 100 tiros para dar el ejemplo. Su red terrorista estaba integrada por lugartenientes como Juanaca, el Tite Niangas, a quien le encargó bombardear Bogotá, y Boliqueso, el estrangulador, quien fue capturado y ahora colaboraba con los Pepes y la policía, señalando y delatando. También sus cuñados, hermanos de su reciente novia Ángela, formaban parte de su círculo. El Chopo se movía donde menos lo imaginaban. En pleno centro de Medellín, la segunda semana de marzo, se realizaron más de 300 allanamientos. Pero mientras lo perseguían, él no tenía problemas en ir al cine o salir a las calles con Ángela. Después de todo, se daba el lujo de entrar y salir de su apartamento sin ser reconocido. Pablo se reunía allí con él. Entretanto, las revelaciones de Boliqueso acercaron al bloque de búsqueda y a los Pepes a la ala terrorista que era manejada por el Chopo. Bajo la ley del miedo les decía: «Al que me entregue o me delate, lo elimino». Pero su suerte ya estaba sellada. Las autoridades capturaron a varios hombres en la mañana del 19 de marzo de 1993, incluyendo a Juan K., quien aceptó colaborar luego de ser presionado. Se preocupó sobre todo de que su rencoroso jefe no sobreviviera. «Yo sé dónde está el Chopo. Tengo una reunión con él. Tienen que eliminarlo porque si no él nos barre con la familia a todos». Posteriormente, el bloque de búsqueda y miembros de los Pepes ingresaron al edificio y subieron al piso 20. El Chopo tenía una gran ventana abierta y la puerta de su habitación cerrada, donde se encontraba recostado viendo las noticias con sus pistolas muy cerca. Por ello, le fue difícil percatarse de que un comando había abierto la puerta. Cuando intentaron entrar, comenzó a disparar desde adentro.
una y otra vez, ráfagas tras ráfagas derribaron la puerta, y los primeros en entrar descargaron una lluvia de balas sobre su cuerpo, eliminándolo a sus 40 años. Fue el último campo de batalla del hombre de guerra que se proclamó guerrero del cartel. Ya lo único que temía era la cárcel. Los que abatieron al Chopo debieron demostrar que estaban preparados para disparar en ráfagas y acertar, pues la fiscalía lo consideró un asesinato. A Juan K., primo de la Yuca, acostumbrado a delatar a sus amigos, lo ejecutaron tiempo después con un tiro en la boca y un letrero que decía «por sapo». La muerte de Castaño fue el golpe más duro para el gran bandido, según decían. Luego le seguiría su patrón, ambos terribles enemigos de Colombia. El Chopo era considerado el hombre más guerrero y violento del cartel. Fue de los pocos que llamaba al capo por su nombre. El aprecio era mutuo. Fue su amigo y cuando lo conoció supo que moriría por él y nunca lo dejó solo. Se cree que su cuerpo reposa en La Estrella, Antioquia, lugar donde se crió. Algunos piensan que murió cumpliendo su misión, pero fuera de eso, la muerte del Chopo y Escobar no terminó con la violencia. Le seguirían otros que, como ellos, son símbolos de los antivalores. La vida del Chopo es un testimonio de cómo el poder, la ambición y la violencia pueden consumir la existencia de una persona, llevándola a lo más alto en el mundo del crimen, pero también a una caída inevitable y trágica. Su historia es un claro ejemplo de cómo el poder, la violencia y la ambición pueden definir el destino de alguien, llevándolo desde las sombras del delito hasta convertirse en una de las figuras más temidas del cartel de Medellín. Sin embargo, como todos los imperios construidos sobre el miedo, su caída fue tan inevitable como dramática. Si esta historia te ha apasionado tanto como a nosotros, no dudes en compartir tus pensamientos en los comentarios. Queremos saber qué parte te impactó más. Sus inicios como joven rebelde, su crueldad implacable o ese lado familiar que pocos conocieron. Si disfrutaste del video, te invitamos a darle me gusta y a compartirlo con quienes también aprecien estos relatos históricos. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestros próximos documentales, donde cada semana exploraremos más perfiles de figuras que han dejado huella en la historia del crimen organizado. Activa la campanita de notificaciones para ser el primero en ver nuestros nuevos videos. Nos encantaría saber si tienes sugerencias para futuros temas, así que no dudes en escribirlas abajo.